Bendiciones, hermanos. Vamos a ver otra parte de las que el Señor nos está ministrando, otra habitación, otra área donde está de nuestro corazón. De nuestro corazón, sí. Otra área que malogramos con determinados actos o pensamientos y actitudes y procederes. Que el Señor nos dice que nosotros debemos mirarnos nuestro corazón, porque en él hay muchas cosas que hay guardadas, como dice. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Sí, ¿quién lo conocerá? También dice que la mente y nuestro corazón son abismos que hay. Entonces, orándole al Señor para que Él nos saque de esos abismos y nos abra esas habitaciones que hay en nuestro corazón, con muchas cosas que están guardadas. Entonces vamos a mirar lo que es el rencor. Bendecimos a cada uno de los hermanos que se dispone y prepara su corazón para la administración de la palabra. Habla Aida Marina Muñoz, una ayuda del Ministerio Roca de Agua Viva, y nuestro pastor Carlos Enrique Muñoz, a sus servicios. Entonces, hermanos, estas situaciones, como nos dijo el pastor a través de la palabra, que lo parafraseó, que es Jeremías 19:7, que dice que malvado y perverso es el corazón. Es el corazón. Entonces esto acarrea en nuestro corazón muchas situaciones que hemos vivido y que hemos cargado con ellas. Hemos atado a personas, a familias, amigos. Cuando tenemos una ofensa o un disgusto o una ira, y solo el perdón de Dios liberta a la persona y a aquellas que quedaron atadas en esta situación de odios, iras y rencores. Entonces podemos ver las manifestaciones del rencor. Vamos a mirar qué es el rencor. Entonces, el rencor es un sentimiento de hostilidad o gran resentimiento hacia una persona a causa de una ofensa o un daño recibido. Entonces, en esta situación podemos ver a David, a Saúl, ¿sí? Ellos con estas, Saúl con toda esta indisposición hacia su hermano, porque también era su hermano, él endureció su corazón contra él. Vemos la enemistad que también viene del rencor. Es la relación de adversión, odio, oposición entre dos o más personas. Está también el resentimiento. El resentimiento vemos que es un sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daños sufridos, y que se manifiesta en palabras o actos hostiles e indirectas. También vemos que en este rencor se desglosa el aborrecimiento, que es un odio y una repugnancia que se siente hacia una persona o cosa. Vemos el odio, es un sentimiento profundo e intenso de repulsión hacia alguien que provocan el deseo de producirle un daño o que le ocurra una desgracia. Entonces, otro que se desglosa del rencor es la adversión, que es un sentimiento de rechazo o repugnancia hacia una persona o cosa. Y la otra es la repugnancia,
que es una sensación física de desagrado que produce el olor, sabor o visión de algo. Entonces, hermano, tenemos 6 cosas que se desglosan del rencor. Vimos de una afrenta, sí, de una afrenta, o sea, de algo que nos ha dolido, que una afrenta que nos han hecho. Entonces, si nosotros no perdonamos desde el comienzo, inmediatamente nos hacen la afrenta. Entonces allí empieza toda esa parte. Por eso el Señor nos dice que guardemos nuestro corazón. Sí. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces vemos que estas 6 cosas que se desglosan del rencor, pues muchas veces ha estado en nuestros corazones, ¿sí? Porque pues uno puede decir que no odió o que no le tiene rencor hacia a nadie, pero viendo cómo se desglosa cada una de estas, entonces solo la repugnancia. Ay, no, yo no voy para allá porque es que ese señor o esa señora no me gusta, o porque me cae repele en mí. Me cae mal. Sí, me cae mal. No me agrada. Son cosas que hay en nuestro corazón y todo esto proviene del rencor. Entonces, vemos que el odio, este odio es negativo, es el que se dirige contra los demás, o sea, contra el prójimo. El odio es un pecado del corazón, es un veneno que nos destruye por dentro, produciendo amargura, dolor en nuestros corazones. Entonces, cuando yo elijo no perdonar, queda en mi interior dolor y resentimiento. ¿Por qué? Porque nos cogió desprevenidos, porque no supimos cómo enfrentar esto. Entonces dejamos que eso llenara nuestro corazón de resentimiento, de amargura y de dolor. Mira, hermana, que esto es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque la forma como el enemigo trabaja en nuestras vidas es con la ofensa. Sí. ¿Y qué es lo que? Entonces, en la ofensa, si nosotros no perdonamos, entonces viene inmediatamente la ofensa. Y si nosotros no guardamos nuestro corazón, como a Ezequiel el Señor le dijo: yo te mando a un pueblo rebelde, a un pueblo duro de la frente, dice, y por eso te doy una frente, no de pedernal, sino una frente de diamante, porque esta gente es dura de servicio, esta gente es dura también. Entonces, la ofensa es el arma que utiliza el maligno, sí, pero ¿para qué utiliza la ofensa? Si nosotros no guardamos el corazón, dice, sobre toda cosa guarda tu corazón. Si nosotros no lo guardamos, entonces viene estas situaciones que tú estabas hablando sobre la enemistad, el rencor, el resentimiento, ¿sí? El aborrecimiento, el odio, la aversión, la repugnancia, y entonces se pierde, ¿sí? Se pierde la paz y se pierde el gozo, que estas son frutos del Espíritu, pero aún se pierde ese amor hacia mi prójimo. Entonces voy perdiendo todo esto que me lo ha dado el Señor a mí por ser salvo, y aún estas cosas entonces van trabajando en mi vida, ¿sí? Para que yo no pueda dar el fruto del Espíritu Santo, para que yo no camine en el Espíritu. Esto lo debemos de entender, hermanos, que si nosotros tenemos algo contra nuestro hermano, aún la palabra de Dios nos dice que ve y ponte a cuentas. Sí. Antes que des una ofrenda, antes que des algo, ve y ponte de acuerdo con tu hermano, ¿sí? Entonces es importantísimo, porque aparte de esto, de la afrenta, pueden venir todas estas situaciones y la raíz de amargura, y aún el Señor no va a recibir con agrado tu ofrenda. O sea que no va a ser una ofrenda de justicia. Es como cuando hay enojo, pastor. Entonces sí. La gente lo tiene caracterizado como una debilidad, o como esto es una debilidad, pero eso es maldad. Eso es ser uno vil. Entonces, hermanos,
miramos que el odio es un pecado del corazón. El odio destruye el testimonio personal del creyente porque le quita la comunión con el Señor y con otros creyentes. Entonces mire la inmensidad como va tomando terreno en el corazón nuestro, ¿sí? Entonces dice que el ego es el que no nos deja perdonar. Entonces venimos de Dios y somos de Dios y Dios de amor. Entonces, así como Él nos perdona, debemos perdonar. Solo es saber empezar nosotros a mirar qué nos hizo, qué fue lo que nos hizo mirar a la persona en esa forma, o qué fue lo que ella dijo y no lo pudimos atrapar antes de que llegara a nuestro corazón. Entonces eso se nos puso feo nuestro corazón, por decirle así, ¿sí? Entonces el Señor allí en Levíticos 19 nos dice, en el versículo 17 y 18 nos habla: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahvé. Entonces tenemos el mandamiento de Dios, ¿sí? Que no debemos aborrecer a nuestro hermano, ¿sí? En nuestro corazón. Entonces nos llama a razonar con nuestro prójimo, pero resulta que nosotros no hacemos eso. Y es lo que el Señor dice, que nos pongamos a cuenta, sí, antes de que vamos a dar una ofrenda al alfolí. Sí, gracias, pastor. Entonces, nosotros nunca llamamos a la persona a decirle: mira, tengo esta situación con vos, ¿sí? Tengo esto y esto y esto, entonces quiero que arreglemos esto, porque es como que el que dice que se enoja y que el enojo no le llegue hasta el otro día, porque eso da permiso al diablo, ¿no? Claro, sí. Entonces el Señor nos está hablando también aquí, por medio del Levítico, nos dice que no debemos aborrecer a nuestro hermano, sino razonar con él. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a razonar? Pues para que no entremos en ese pecado. De acuerdo. Sí, para que no entremos en ese pecado. Para no participar de su pecado. Y también nos dice: no te vengarás. Ahora le dejo de hablar y allá que piensen lo que piensen. Hay una venganza ahí. Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Entonces, acuérdense que el rencor es un sentimiento de hostilidad y de gran resentimiento. Dice: si no, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahvé. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una cantidad de situaciones en nuestro corazón. Una de las habitaciones, ¿sí? Que es esta del rencor, que si nosotros no nos metemos y nos ponemos a mirar por qué tenemos esto, por qué no progresamos en nuestros sentimientos hacia el Señor, por qué tenemos tantos frenos con uno, con el otro, por qué no aprendemos a mirar al hermano con las falencias que tiene cada uno, porque cada uno tenemos una falencia, ya sea en una forma o en la otra. Entonces el Señor nos llama al amor, ¿sí? Porque Él es amor, ¿sí? Venimos de Dios, que es amor, ¿sí? Allí en el Proverbios 10:12 nos dice: el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Entonces el amor cubrirá todas las faltas. Entonces venimos de Dios y es amor, y el amor es el que nos hace a nosotros perdonar. El ego no nos deja perdonar, ¿sí? Porque mira, es hermana, un orgullo, es una cosa ahí metida. Cuando hablamos del ego, tenemos que tener en cuenta lo que hemos estado hablando anteriormente sobre lo que es la arrogancia, lo que es lo que es
arrogancia espiritual, el orgullo, la vanidad, la soberbia. Cuando estás hablando tú de lo que es el ego, tiene que ver con estos aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando se habla del ego es primeramente yo, segundo yo y tercero yo. Y después mi prójimo, ¿sí? Si es que sobra, como dicen por ahí. Pero esto tiene que ver mucho, cuando estamos hablando del ego, es el orgullo, la vanidad, la soberbia, la arrogancia espiritual y todo ello. Entonces el Señor nos dice que nosotros, Él nos manda que seamos reconciliados con nuestro hermano antes de ir al Señor. Eso, sí. Sino que lo hagamos rápidamente. Eso lo encontramos allá en Mateo 5, pero no lo vamos a leer, 22, 23, ahí lo tenemos. Entonces también el Señor nos dice que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Claro. Entonces ya tenemos un punto que estamos en tinieblas. O sea, es importante entonces que tengamos en cuenta esto, porque si realmente nosotros vemos que en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, los hijos de Dios que fueron comprados con precio de sangre, se ven estos aspectos. Y entonces, o sea, nosotros le estamos dando lugar al diablo. Sí, le estamos dando ese lugar al diablo. Dando lugar al diablo. Y pues nosotros estamos actuando más como el mundo que como hijos de Dios. Sí, sé que cuando nosotros actuamos con enojo, pues esto no es de Dios ni de nosotros, entonces es del padre del diablo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nosotros no ponemos cuidado cuando nos sale un enojo y mirar esas reacciones que cada uno va despidiendo de su corazón, va espelando, porque eso es pela y es amargura, ese odio, ese resentimiento? Entonces, hermanos, el Señor allí en Hebreos 12:15 nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, ¿qué es esto? Ahí porque se está perdiendo la gracia. La gracia, se pierde la gracia. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, esto tiene que ver con el perdón, porque si nos perdonaron a nosotros, pues nosotros también tenemos que perdonar a la persona que nos ha ofendido. Sí, entonces, hermanos, ahí vamos apuntando. Ahora vamos a ponerlos todos, estos puntos del rencor, en lo que estamos, lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Entonces también el Señor nos dice, cuando nosotros nos enojamos, ¿sí? Cuando tenemos esa maluquera, dice el Señor: refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites. ¿Por qué nos dice el Señor esto? Pues porque podemos cometer pecado, podemos ir contra el hermano, podemos ofenderlo, podemos hacer muchas cosas y luego damos la vuelta y nos vamos, como si no hubiéramos hecho nada. Entonces, por eso el Señor dice: cuidado con esa ira, ¿sí? Cuidado con esa irritación. Miramos otra de las situaciones que hemos visto en el resentimiento o en el odio o en la repugnancia hacia una persona. Vemos allí en Proverbios 24, 17 y 18. Entonces dice que cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropiece, no se alegre tu corazón, no sea que Yahvé lo mire y le desagrade y aparte sobre él su enojo. Entonces, mire otra cosa, ¿sí? Porque muchos se alegran de las situaciones que está pasando el uno y el otro en su amargura, en su dolor, en su rencor, en su aborrecimiento. Entonces el Señor nos está hablando para que
pongamos cuidado en todo como nos estamos dirigiendo y cómo cuidar nuestro corazón. Entonces allí en el Salmo 35:15 dice que ellos se alegraron en la adversidad y se juntaron y despedazaron sin descanso. Esto lo dice David, ¿no? Entonces, en todo eso que a él le pasó, muchos se alegraron en su adversidad. También el Señor nos dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Sí. Otro punto que tenemos nosotros para mirar en nuestro rencor, o nuestro no, en el rencor, porque eso no nos pertenece a nosotros, ni es de nosotros, ni proviene de nuestro Padre. Entonces dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna ni permanece en él. Entonces, o sea que es como caer de la gracia, lo que estábamos leyendo ahora. Sí, pastor. Entonces dice, el que dice que está en la luz, porque muchos dicen, no, yo soy de Cristo, ¿sí? Yo soy de Cristo. Entonces, no, dice, yo soy de Cristo, pero en su corazón aborrece su hermano, como leíamos, está en tinieblas. Entonces el Señor también nos dice que nos vamos a encontrar en estos tiempos muchos aborrecedores de Dios, y si aborrecen, porque el Señor Jesús también nos dice que nos aborrecerán, ¿sí? Claro. Entonces miremos este ejemplo. En la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos. Miremos el ejemplo en que nos da Esther. Vamos a Esther 3:5 y vemos cómo el odio y el rencor que tenía Amán por Mardoqueo. Dice el versículo 5, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya les había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Entonces, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Entonces vemos a Amán, este hombre, que era un primer ministro de la antigua Persia. Él preparó un complot para matar a todos los judíos instalados allá en el imperio. Hizo aprobar un decreto firmado por el rey ordenando el exterminio de la población judía. Entonces vemos cómo este hombre, porque Mardoqueo no le rendía, ¿sí? Venía, ni se arrodillaba, ni se humillaba ante él. Entonces miremos ahí en el capítulo 3, en el versículo 1. Dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. El versículo 2 nos dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Entonces, hermanos, estamos viendo cómo el odio, el rencor, el aborrecimiento y la ira toman a este hombre y habla con el rey Asuero. Veamos en el versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las del todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey decretar que sean destruidos, y yo pasare
10,000 talentos de plata a los que manejan las haciendas para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y así mismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parezca. Entonces, hermanos, vemos cómo parece que al enemigo le va bien, le va como siempre se bien, y que no ve que Dios intervenga, pero el aborrecimiento de este hombre que tiene contra el pueblo, porque este hombre no se le inclinó, entonces siente esa adversión. Mardoqueo. Leamos Jeremías 50, 19 y vemos que el pueblo tiene una promesa. La promesa es en Jeremías 50, 19, y el Señor dice que volverá a traer a Israel a su morada y pasará en el Carmelo y en el Basán y en el monte de Efraín y en Galaad, y saciará su alma. Entonces ellos tienen esa promesa en su corazón. Entonces vemos la presión que son sometidos, y ellos claman a nuestro Dios. Miremos allí en el capítulo 4, el versículo 11, vemos cómo el Señor trabaja con Asuero y con Esther. Nos dice la palabra de Dios: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el palacio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Hermanos, entonces vemos a esta mujer Esther, que ella arrolló el miedo, ¿sí? Porque ella sabía que el que se paraba allí ante el rey, si el rey no daba su aprobación, pues que la mandaban a matar a la persona. Entonces vemos cómo ella arrolló el miedo y pudo aniquilar de su vida y exponerse así ante la muerte. Vemos en el versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que se llaman en Susa y ayunen por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces, hermanos, miremos tan bonito que ella también se levanta de ese miedo, de esa cobardía, y cómo nuestro Dios obra en ella. Aún implora a ella a que el pueblo se una en esa oración y se presente al Señor. Miremos el capítulo 5, versículo 2. Dice la palabra de Dios: y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Allí vemos la gracia de nuestro Dios, ¿no, hermano? Sí. A pesar de todo lo que ellos estaban pasando, no importó, ella se expuso, y vemos la gracia de nuestro Dios con sus hijos. Con su pueblo. Con sí. su pueblo. Ahí en el Salmo 10:2 nos dice la palabra de Dios: con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Allí vamos a mirar a cómo Amán luego entra en ese proceso. 5:14. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entregará alegre
con el rey al banquete. Entrarás con el rey al banquete con alegría. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Y mira que es la mujer de él. Sí, sí, pastor. Miremos Proverbios 26, 27. Proverbios 26, 27 nos dice: el que cava fosa caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. Y miremos también en el Salmo 7:15. Salmo 7:15 dice: pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Entonces estamos viendo toda esta palabra de Dios que viene de toda esta persecución que Amán estaba haciendo hacia el pueblo judío. Hermanos, vamos a Esther 6, versículo 3. Nos dice la palabra de Dios: y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces, hermano, ¿por qué se pregunta el rey esto? Es porque Mardoqueo dio aviso de que estos 12 eunucos iban contra el rey, ¿sí? Entonces, él le hizo saber eso a Esther. Entonces, el rey Asuero tomó las represalias contra ellos y fueron colgados. Entonces, a Mardoqueo no se le hizo ninguna distinción, como dice allí. Entonces, cuando están en esto que le leen al rey, entonces él dice: ¿y qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Entonces, hermanos, vemos. Mira que este Amán cree que, como dice que qué distinción, entonces el rey le pregunta a Amán qué se le puede hacer a una persona, Sí. y entonces él empieza a decir, ¿no? Empieza a decir, pero creyendo que a él es el que le van a hacer esas cosas. Sí, pastor. En el versículo Entonces, 6 dice: vamos al versículo 6. entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desee el rey? Dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de lo que has dicho. Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Y vemos que Amán, vemos a la esposa que le dice también allí en el versículo 13: con todo luego Amán a hacer su mujer y a todos sus amigos todo lo que había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y seres su mujer: si de la descendencia de los judíos ese es Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Vamos a Esther 7. Miremos el versículo 3. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, si al rey le place, sean dada mi vida
por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Versículo 6. Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho, preparado para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Entonces, hermanos, miremos allí como nos dice el proverbio, ¿sí? 26-27, que el que cava fosa caerá en él, y el que hace rodar una piedra grande se le vendrá encima. Entonces vemos todo lo que propuso en su corazón, más el consejo que recibió, porque no recibió consejos buenos. Y este hombre, él mismo cavó su fosa, él mismo hizo su horca, todo le cayó a él encima, ¿sí? Y en el hoyo que hizo, ahí cayó. Y todo empezó con una situación, de que no quería, a Mardoqueo, y pues por ahí empezó todo, o sea, como decir, empezó con una ofensa. Sí, se empezó todo con una ofensa y se quiso destruir todo el pueblo de Israel allá en Babilonia, donde estaba cautivo, y quisieron destruirlo, y aún fijaron esa fecha de destrucción, y la reina Esther fue la que intervino para que los judíos se pudieran también defender. Y allí es donde sale lo que es la fiesta del Purim. Y es bien importante esto que aconteció, porque el Señor, de todos modos, aunque el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia por su desobediencia, sin embargo, el Señor guardaba a Israel. Y entonces podemos ver que esta fiesta del Purim, que se realiza en el mes de marzo, entre febrero y marzo se hace esta fiesta recordando que el Señor libró a su pueblo de una inminente destrucción de parte de Amán. Y entonces lo que le pasó a Amán en la retribución de lo que él quería. Sí, hermano pastor. Entonces vemos estos puntos que hemos marcado sobre lo que leímos. Ustedes pueden leer a Esther. Es un libro pequeño, y podemos ver que en ningún momento Dios habló. ¿Sí? Sí. En sí, ningún momento Dios habló, ni dijo sí, ni dijo sí no, sino que dicen el libro del Dios no mencionado, ¿sí? Pero el Señor estaba allí. Estaba con ellos. Estaba su presencia, estaba su oído allí, atento a lo que ellos hicieran. Entonces, por eso miramos estos puntos del rencor y el odio, que el que odia, el que tiene rencor, el que tiene adversión, el que tiene repugnancia, el que tiene resentimiento, el que tiene enemistad, está en tinieblas, claro, como lo leíamos ahora, ¿sí? Y lo vemos en Amán, ¿no? Sí, despierta rencillas, que lo leímos en Proverbios 10:12. Muchos son contaminados porque hay amargura y hay dolor. Deja de alcanzar la gracia, que lo leímos en Hebreos 12:15, ¿sí? Mira bien, no sea que alguno se le llene una raíz, sí, de amargura y no llegue a alcanzar la gracia de Dios. Sí. Su rostro se demuda, y esto lo podemos ver allá en Génesis, ¿sí? Con Caín y Abel, cuando este muchacho presenta sus cosas al Señor y ve que no agrada a Dios, porque Caín lo hizo como quiso.
entonces su rostro se demuda. Entonces vemos que nuestro rostro cambia hacia la persona en que tenemos esa ofensa o ese odio o esa repugnancia. También produce la muerte, quita la comunión con los creyentes. Quedamos enlazados. Cuando uno habla, queda enlazado con su palabra. Y eso lo pueden leer allá en Levítico 19:17, que fue lo que leímos nosotros. Produce amargura y dolor. Te destruye a ti mismo. Y al destruirte o al estar con esta adversión, esta repugnancia, este odio, te meten en la cárcel, que lo podemos ver en Mateo 18, del 20 al versículo 30. Lo ancla en ese momento específico queda anclado la persona. Puede estar pensando que otro le puede hacer lo mismo, mas el Señor dice que no devolvamos mal por mal, sino bien por mal. Allí también nos endurece nuestro corazón. Entonces el odio contamina, que lo leímos ahí. Miremos qué es lo que nos dice el Señor allí en Mateo 6, 14 y 15. Nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, cuando tú no perdonas, siempre vas a quedar como víctima del dolor. Entonces, leamos allí Deuteronomios 4:39. Dice la palabra de Dios, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Yahvé es Dios arriba y en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Entonces, hermanos, tenemos clara la palabra de Dios, y como leíamos allá en Levítico 19:17, dice, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Hermanos, entonces, el perdón es una decisión, ¿sí? Así es. Nosotros somos los que decidimos si salimos de esa cárcel o nos quedamos allí. Cuando nosotros perdonamos, la paz de Dios viene hacia nosotros, nos liberamos a las otras personas y nuestras heridas empiezan a sanar. Hechos 23:12. Complot contra Pablo. Versículo 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y le dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Entonces ahí vemos un aborrecimiento de los judíos sí, claro, hacia Pablo. Sí, porque era el nuevo pacto y era la gracia de Dios, sí, hacia los gentiles. Sí, pastor. Hechos 5:33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Entonces allí estamos viendo que el Sanedrín hacia los apóstoles.
esos rencores y esa venganza que Pero tenían todo por ellos. el Evangelio, Sí, ¿no? pastor. Y es lo que el Señor ha dicho, que el mundo os aborrecerá, y pues esa es la parte que aborrecieron al Señor Jesús, y nosotros también caminamos con el Señor Jesús en ese aspecto. Vemos también Herodias, ahí en Marcos 6, 18, 19. Ujú. Dice la palabra de Dios, dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodias le acechaba y deseaba matarle, pero no podía. 24. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces allí vemos el aborrecimiento que tenía Herodias por Juan el Bautista. Juan el Bautista, porque tenía la esposa de su hermano, y eso no es lícito tener así. Entonces ella tenía eso. Un adulterio. Y mandó a cortarle la cabeza A Juan el Bautista. a Juan el Bautista. Vemos también otra allá en Génesis 27, 41. Nos dice la palabra de Dios acerca de Jacob y de Esaú. Y dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Allí le dijo y empezó esa enemistad entre ellos y ese resentimiento, pero luego vemos cómo el Señor empieza a trabajar los corazones y llega a la comunión entre ellos. En Génesis 37, 45 vemos los hermanos de José. Y viendo sus hermanos, versículo 4, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Entonces era un resentimiento, un sentimiento persistente de disgusto y enfado, ¿sí?, hacia José. Vemos primera de Samuel 18, del 7 al 9. Aconteció que cuando David volvía de matar filisteos, salían las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos y cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Entonces vemos cómo Saúl viene con este resentimiento con David desde hace mucho tiempo. Sí, mi hermana, mire que es verdad, porque, o sea, primeramente a Saúl le quitaron el Espíritu Santo de Dios y lo colocaron sobre David. Y entonces David halló gracia, y entonces a él lo trajeron para que le tocara con las arpas, para que ese demonio pudiera dejarlo a Saúl en paz. Pero sin embargo, veía el favor de Dios en él, y entonces él decía, Dios está con David ahora. Y entonces desde allí empezaron las cosas, pero él lo coloca en su ejército, y entonces allí él empieza a triunfar. Y entonces cuando vienen y le dicen, Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Entonces desde allí empieza esa persecución. Y hermanos, es bien tremendo, porque si digámosle que David fue llamado a donde el rey Saúl con 17 años, y vemos la cantidad de tiempo de la persecución de Saúl sobre David. Y miren, hermanos, que el rey Saúl gobernó sobre ellos como 40 años.
Y entonces mire, por ejemplo, que la persecución que tuvo David, porque David tomó el trono como a los 30 años. Entonces vemos que 17 años a los 30, pues siempre hay un tiempo de 13 años de persecución que había, pero es precioso también porque para Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pues esa persecución hizo que de allí salieran esos salmos tan hermosos, sí, que David escribe, ¿sí? Y entonces podemos ver, hermanos, que aún este varón salmeaba y profetizaba acerca del Mesías Rey. Entonces, como les digo, esa persecución sirvió para formar a David y ser el rey que Dios había escogido y que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, muchas de las aflicciones es bueno uno entregárselas al Señor, mis hermanos. Mucho de todo aquello que viene a nuestras vidas, la ofensa, el entregársela al Señor, el perdonar, para que así esa paz, ese gozo, ese amor esté siempre en nuestras vidas. Y que nosotros entendamos que el rencor, hermano, no es algo bueno, porque provoca las enemistades, provoca resentimientos, aborrecimiento a la persona, provoca iras, provoca el odio. Le roba los sueños, pastor. Le roba los sueños a la persona porque, o sea, se enfoca más como Saúl, ¿no? Saúl se enfocó más en David, en la persecución de él, y no en el gobierno, no en el reinado. Entonces también podemos decir que el Señor quita el respaldo. Sí, entonces provoca aversión y provoca la repugnancia. Entonces, hermanos, es bueno que nosotros podamos entender esto del rencor. Y eso roba el propósito, pastor, también. Sí, ese propósito por la cual le robó el destino, ¿sí? Le robó la luz, la entregó paz. Todo, Saúl entregó todo. Saúl entregó todo porque, o sea, se dedicó, fue a perseguirlo y a quererlo matar. Y yo me pongo a ver también estos hombres que juramentaron a no comer. Pues el apóstol Pablo siguió haciendo su trabajo, y yo digo que esos hombres se murieron de hambre, porque no lo pudieron matar tampoco. Entonces esto es lo que nosotros debemos de entender, hermanos, acerca del perdón. Sí, porque el que se hace daño es uno mismo. Claro. Sí, el que se hace daño es uno mismo, aferrándonos al odio, al rencor, a lo que usted lo produce, lo toma. Cuando se aferra a todo esto, usted mismo se encarcela. Puede dañar su salud. Hay muchas personas, hermana, que tienen daños con los mismos hermanos y prefieren salirse de la iglesia, irse a otro lugar, y es el lugar donde el Señor los ha colocado. O también situaciones con el pastor. Y entonces es igualmente que hay situaciones donde uno hasta aún puede tener afrentas con Dios, ¿sí? Enojarse con Dios por alguna situación. Nosotros evangelizando, a mí me tocó hablar con una niña, estaba llorando, tendría unos 16, 17 añitos. Y estaba llorando y decías, yo estoy disgustado con Dios porque me mató a mi mamá y mire dónde estoy. Yo le dije, pero ese lugar lo has escogido tú, allí en la galería, en la plaza de mercados, metiendo vicio y prostituyéndose. Entonces yo le dije, pero eso lo has tomado tú, lo has decidido tú, pero busca al Señor. O sea, tenés que ver el propósito por el cual el Señor se llevó a tu mamá. Sí, pastor, entonces vemos que tampoco permite que el Espíritu Santo, ¿sí?, pueda purificar ese corazón de todo limpiarlo, esto, claro, sí, de todo esto que contrajo en el corazón. Es que, hermana, discúlpame, pero es muy crucial ese ejemplo de David y de Saúl. Saúl metiéndose cada vez más en su corazón a ese daño hacia David. David, él, por decirlo así, como dijeron los amigos de David, los valientes de David, el Señor te lo ha puesto en tus manos hoy para que lo mates. Y sin embargo él decía,
no tocaré el ungido de Yahvé. Entonces eso es bien importante porque David, esa es la limpieza del corazón. Sí, pastor. Esa es la purificación. Y también vemos que David siempre recurría al Señor. En lo que fuera, él recurría como aquel hombre que cuando David iba a pasar de un lado, de un territorio a otro, este familiar de Saúl le salió y le dijo maldiciones y le tiró piedra. Entonces vemos todo lo que es. Los compañeros de David, los valientes de David, le dijeron, los matamos, y no, quizás lo ha puesto el Señor para que me diga todas estas cosas. Sí, entonces, eso es la limpieza del corazón. Esa es la parte importante de todo ello, el perdón y ver la parte positiva que el Señor está haciendo en nosotros, en la formación que está haciendo en nosotros. También, pastor, puede dañar la salud, ¿no? Y trae mucho estrés por esa ira, por ese odio, por ese rencor. Claro. Tenemos que aprender a perdonar. Enfermedades psicosomáticas. Eso. Sí. También el Señor allá en Mateo 18:21, Él nos dijo que le preguntan, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Sí? 70 veces 7. 70 veces 7. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a sacar todas esas cosas de nuestro corazón, aquellas enemistades, ¿sí?, que de pronto nos sacaron del trabajo y no supimos por qué, y empezamos a hablar de la empresa y del gerente o del dueño, y eso va provocando la raíz de amargura. Sí, pastor, y va dando ira y va hablando mal y va llenando a mucha gente con estas cosas. Entonces nosotros tenemos que aprender a guardar nuestro corazón, y si entra algún sentimiento de estos, de odio, de repugnancia, empecemos nosotros a ministrar, empecemos a pedir perdón, a liberar la persona y a liberarnos, ¿sí?, con el perdón, el amor de Dios en el cual nosotros fuimos hechos. Hermanos, entonces, bendito nuestro Dios, Señor. Oh, sí, Rey Nosotros Santo, te Señor. damos gracias, Señor. Señor, gracias por esta Gracias, bendito Padre, Señor, por esta enseñanza. Por esta enseñanza, Señor. Sabemos que hay mucho más y hay muchos ejemplos, porque sabemos que la Biblia, tú, Señor, expones muchos ejemplos para que nosotros no caigamos en estas mismas cosas, Señor. Señor, colocamos dice, Señor, nuestro corazón, nuestro Rey. Corazón, lo colocamos Dios. Delante de ti, Señor, bendito Rey, Señor. Así es, Señor. Y Padre, te pedimos, Señor, que esculques, que escudriñes en nosotros sobre toda ofensa, Señor, sobre toda afrenta, Señor, que nos hayan hecho nuestros hermanos, nuestras familias, nuestro prójimo, Señor, nuestros amigos. Y que aún, Señor, bendito Rey, Señor, nosotros no nos acordamos sino cuando lo vemos, Rey. Señor, bendito Dios, ministra nuestro corazón, Señor. Saca a la luz. Saca a la luz. Mira, hermanos, que veo una barca en el lago, como en el mar, y el que está en la barca tiene un remo grande, y entonces lo mete sobre las aguas y está metiendo ese remo sobre las aguas y empieza a revolver las aguas. Oh Rey Santo, Señor, Rey, te colocamos, Señor, nuestro corazón, Señor. Te colocamos, Rey Santo, Señor, nuestro corazón de aquellas cosas, Rey Santo, Señor. Oh Rey Santo, saca, Señor, bendito Rey. El Señor está sacando cosas de ahí, de ese lugar. Saca, Señor, bendito Dios, Señor. Está sacando unos troncos de madera. Rey, saca, Señor, todo aquello, Rey Santo, Señor, que no hemos perdonado, Rey Santo, Señor. Señor, bendito Dios, a nuestros padres, aún, Rey Santo, Señor, deshonrándolos, Rey. Señor, bendito Dios, Señor, te pedimos perdón, Señor, por las cosas que tengamos contra papá, mamá, Señor. Te pedimos perdón. El Señor empieza a colocar fuego sobre ese
ese tronco que sacó. Señor, te pedimos perdón por toda afrenta, Señor, por todas las cosas que hizo papá, mamá a nuestras vidas, Señor, y que no hemos perdonado, Rey Santo, Señor. Y se ha manifestado, Señor, el rencor, Señor, bendito Rey, Señor, el resentimiento, Rey Santo, Señor, el aborrecimiento hacia los padres, Señor, bendito Dios, Señor, el no quererlos ver, Rey Santo, Señor. Señor, saca, Señor, de nuestro corazón, Rey, consume todo eso, te pedimos perdón, Rey. Perdona, Rey Santo, Señor, consume, Señor, bendito Rey, Señor, ese rencor, Señor, consúmelo, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te lo pedimos, Rey Santo, Señor, todo aquello que tengamos contra nuestra esposa, Señor, contra nuestro esposo, en el caso de las mujeres, Padre. Señor, bendito Rey, Señor, contra nuestros hijos, Rey. Señor, bendito Rey, saca, Señor, bendito Rey, toda afrenta, Señor, toda ofensa, Señor, la perdonamos, Señor, y queremos que saques todo eso que está allí, Señor, en nuestro corazón, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, saca, Señor, toda afrenta, Señor, toda ofensa, Señor, bendito Rey, Señor, donde se ha producido el rencor, Señor, la enemistad, el rechazo, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Rey Santo, Señor, que limpies nuestro corazón, Señor, de toda afrenta, Señor. Nosotros perdonamos, Señor, a nuestros hermanos, Señor. A nuestros hermanos de sangre, Señor, los perdonamos, Rey. Perdonamos a nuestros hijos, Señor, que nos han hecho afrentas, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús los perdonamos, Señor. Perdonamos la ofensa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús los perdonamos y los desatamos, Señor. Y Señor, perdona, Señor. Perdona, Rey Santo, por ese rencor, Señor, que he tenido contra ellos, Rey. En buscar, Señor, el mal, Señor, perdona, Rey Santo, Señor, de los pensamientos que vienen a mi mente, Señor, para devolver el mal por el mal, Señor, bendito Rey, cuando tú me dices, Señor, que no paguemos en la misma forma, Señor, sino que vence el mal haciendo el bien. Señor, perdóname y límpiame con tu sangre poderosa, Señor. El Señor muestra cómo se van quitando unas ropas en nuestras vidas. Van cayendo ropas que estaban allí y que eran como esas ropas de fuerza, esos... ¿cómo se llama eso? Cuando los amarran a las personas que son violentas, esas camisas de fuerza. El Señor muestra cómo están siendo desatadas. Oh Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey. Señor, bendito Rey, Rey Santo, Señor, límpianos, Rey. Límpianos, Señor, y desata, Señor, así como, Señor, nosotros perdonamos y desatamos, Señor, tú nos desatas también a nosotros, Rey. Perdonamos a nuestros hermanos en Cristo, Rey Santo, Señor. A los ministros que nos han hecho afrenta, Señor, bendito Rey, Señor. A los ministros que nos han ofendido, Señor, Padre Santo, Señor. Perdonamos, Rey Santo, desatamos a nuestros hermanos, Rey Santo, Señor, a los ministros que nos han, Señor, bendito Dios, Señor, hecho afrentas, Señor.
Oh Rey Santo, y que hemos abandonado los lugares donde nos congregábamos, Rey Santo, Señor, por las ofensas, por las afrentas, Señor, los perdonamos, Rey Santo, Señor. Sea la afrenta que nos hayan hecho, sea la ofensa que nos hayan hecho, Señor, los perdonamos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Mire que, hermanos, que veo unas manos negras que cogen la madera como como cuando uno corta un tronco, como el tronco de un árbol, y lo cogen en las manos, y esos ya se está quemando todo eso, y apenas queda un poquito de fuego en lo que se ha quemado, pero él lo recibe, esas manos, porque eso le pertenecía a él. Sí, al maligno, al enemigo. Eso no era de nosotros. Oh Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, sacamos de nuestras vidas, Rey, el rencor, Señor, la enemistad, Rey Santo, Señor. Sacamos de nuestra vida el resentimiento, Señor, el aborrecimiento, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sacamos todo odio, Señor, a nuestro prójimo, Señor, bendito Dios, aún a nosotros mismos, Rey. Que nos tenemos, Señor, bendito Dios, Señor, nos aborrecemos a nosotros mismos, Padre Santo, Señor, por las cosas que hemos hecho, Rey Santo, Señor. Nos perdonamos a nosotros mismos, Rey Santo, Señor. Oh Rey Santo, Señor, sacamos todo odio, Señor, toda aversión, Señor, toda repugnancia, Señor, sobre nuestro prójimo, Señor, bendito Rey, Señor, todo rechazo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, sacamos de nuestro corazón, Señor. Sacamos de nuestro corazón todas esas cosas que nos han hecho, Rey. Los perdonamos, Señor, a nuestros hermanos. Perdonamos, Señor, bendito Dios, a los ministros, Señor. Perdonamos a nuestros jefes, Señor. Perdonamos a aquellos empleados, Rey Santo, Señor, que nos hicieron la guerra, Padre. Perdonamos a aquellos, Señor, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, Señor. Aquellos amigos que nos traicionaron, Padre. Los perdonamos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y que le volteábamos la espalda, Rey Santo, Señor, y no lo determinábamos y no hablábamos, Señor, y agachábamos la cabeza, Padre. Señor, los perdonamos, Padre Santo, Señor. Los perdonamos, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Los perdonamos, Rey. Así como tú nos perdonas, Rey. Los perdonamos. Mira que el Señor me muestra seres con vestiduras de colores suaves, pero tienen espadas. Y las espadas las tenían en alto, como para hacer juicio. Y bajaron las espadas cuando estábamos pidiendo perdón y que perdonábamos. Bajaron las espadas. Oh Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Te pedimos perdón, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor. Porque así, Señor, bendito Rey, Señor, cuando tú, Señor, bendito Rey, Señor, perdonaste, Señor, bendito Dios, a Israel, Señor, pero también hiciste venganza, Señor. Así ha dicho Yahvé, el Señor, por lo que hicieron a los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por las antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho Yahvé,
He aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos y cortaré a los cereteos y los destruiré, y el resto que queda en las costas del mar, y haré en ellos graves venganzas con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy Yahvé cuando haga mi venganza en ellos, oh Rey Santo Señor. Señor, perdonamos a todos aquellos que nos hicieron daño, Rey. El daño, Señor, que nos hicieron en nuestro cuerpo, Señor, los perdonamos, Padre. Señor, perdonamos a todos aquellos que nos hicieron daño, Señor, en nuestra alma, Señor, en nuestro ser espiritual, Rey. Los perdonamos, Señor, para que tú también los perdones, Rey Santo, Señor. Y no levantes tu espada ni para con nosotros ni para con ellos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, tú eres un Dios misericordioso, Señor. Y tú eres benigno con los ingratos y malos, Rey Santo, Señor. Ten misericordia de ellos, Rey. Así como has tenido misericordia de nosotros, Rey Santo, Señor, ten misericordia de ellos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos, Rey Santo, Señor. Un día fueron nuestros enemigos, Señor, pero ahora, Rey Santo, Señor, los perdonamos. Un día nos hicieron, Señor, afrenta. Un día nos hicieron la ofensa, pero los perdonamos, Rey Santo, Señor. Y limpia esa habitación, Señor, de nuestro corazón, Señor. Derrama agua limpia sobre esa habitación de nuestro corazón, donde estaba el rencor, Señor, la enemistad, Señor, bendito Dios, Señor, donde está el resentimiento, Señor, el aborrecimiento, el odio, Señor, la aversión, Señor, la repugnancia, el rechazo, Rey Santo, aún de dejar de hablar, voltear la espalda, Señor. Limpia esa habitación, Padre Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, derrama agua limpia, Señor, en nuestro corazón, Señor. Y sigue limpiando y sigue purificando, Señor, nuestro corazón, Señor. Porque queremos tener un corazón conforme al tuyo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por la administración, Señor. Gracias por la limpieza, Señor. Gracias, Señor, por la libertad que nos das, Señor, en nosotros perdonar, Señor, y que tú también nos perdonas, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor. Sigue restaurando nuestra vida, Señor. Sigue restaurando y consume toda raíz de amargura, Señor, con tu fuego, Señor. Sigue, Rey Santo, restaurándonos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Y amén. Amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos. Bendiciones, hermanos.